vamos a empezar a explicar en qué consisten las diferentes medidas descriptivas. Como ya hemos comentado, la estadística descriptiva tiene como principal objetivo el ayudarnos a conocer las principales características correspondientes ya sea a una muestra o una población, a efectos de que podamos conocer los aspectos más representativos de cómo se comportan los datos que la conforman. Y bueno, pues ya que las tenemos nosotros agrupados, todos estos datos en una tabla de distribución de frecuencias, que como vimos esta tabla nos permite básicamente resumir la información, que también como ya lo explicamos nos permite ubicar dos diferentes mayorías. La primera mayoría, que es la representativa, es decir, a partir del intervalo modal puede ubicar más del 50% de los datos y con ello conocer los datos esenciales de la distribución de frecuencias. Y el otro criterio, que es partiendo de la distribución, de la asignación inicial, es decir, del primer intervalo, hasta que acumulo el 50% de los datos. Aquí en esta tablita se puede apreciar eso que estamos ilustrando en este momento. Podemos ubicar, como decíamos, la primera mayoría, que es una mayoría representativa, yéndonos al intervalo modal. Y en este caso ubicamos en la columna de frecuencia absoluta cuál es el intervalo modal, que corresponde precisamente al que tenga el número más alto, es decir, al intervalo que tenga la frecuencia más alta, que en este caso es el intervalo número 3. Bueno, pues ese va a ser mi intervalo modal. Ahora, generalmente ya habíamos explicado los intervalos inmediato anterior o inmediato posterior generalmente también acumulan un número representativo de observaciones. En este caso me doy cuenta que tanto el intervalo 2 como el intervalo 4 acumulan una mayoría de datos que puede ser bastante importante para nosotros. Al sumar el número de datos que se encuentran en esos tres intervalos, nos damos cuenta que tenemos a 47 obreros del total de los 60 que tenemos contemplados. Esto quiere decir que tenemos prácticamente al 80%, al 78.33% de los obreros conglomerados en torno a estos tres diferentes intervalos. Es decir, ya contextualizando, podemos afirmar que el 78.33% de mis obreros trabajó entre 5 y hasta 16 horas extra, de acuerdo a lo que nos dice esta tabla de distribución de frecuencias. Ahora bien, decíamos que esta primera mayoría, que es una mayoría que estamos comentando que sería representativa, y es representativa porque precisamente al ubicarse dentro de los intervalos con las mayores asignaciones, pues nos da esa sensación de que son los más, las asignaciones más socorridas, más repetitivas en esta fábrica. Pues también surge la inquietud de analizar cómo se comportan estos datos que se encuentran en la porción central. Si yo intentara hacer una gráfica, en este caso un histograma, de ese histograma, de esta tabla, perdón, esta tendría más o menos este comportamiento. Dentro de este comportamiento, que sería el que estamos ilustrando aquí, podríamos apreciar que los datos que se encuentran justamente en los intervalos de la mitad, que en este caso serían desde el intervalo número 2 y hasta el número 5, conglomerarían a una cantidad más o menos importante de observaciones, de datos. Eso quiere decir que en esos intervalos se van a conglomerar la gran mayoría de observaciones y en consecuencia van a ser representativos para nosotros, porque las características más representativas de la distribución de frecuencias justamente son los que se encuentran, o están representados en ese cúmulo de datos. Esos intervalos van a ser los más importantes porque van a representar también las medidas que conocemos nosotros como de tendencia central y que demuestran los datos más representativos de la distribución. En primera instancia tenemos lo que es la media.
La media aritmética, también conocida como promedio, nos sirve en primer caso para ubicar precisamente cuál es ese punto medio que hay entre todos los datos. ¿Cómo lo obtengo? Sumarizando todos los datos y divididos por el número total de observaciones. En este caso, puedo darme cuenta que el valor de la media es de 10.61. Es necesario considerar que si mis datos tienen números enteros, porque en realidad a los obreros se les asignan horas extra enteras, no se les dan fracciones, entonces también las medidas descriptivas tienen que estar expresadas con el mismo número de decimales que mis datos de origen. Es decir, en este caso, si las horas extras son enteros, la media tiene que estar expresada también en enteros. En este caso serían 11 horas extra. Ahora, lo interesante de este asunto es, más allá de las fórmulas que son las que tenemos en este archivo, lo importante es que nosotros veamos cuál es la interpretación. En este caso nos dice que es el promedio aritmético de los datos observados. La contextualización de esta medida sería que, en promedio, los obreros de la fábrica trabajaron 11 horas durante julio. Ese es un dato que en sí mismo habla, es muy representativo y muchos de nosotros ya conocemos. Sin embargo, hay que comprender algo muy importante. La media aritmética, que es la que estamos nosotros estudiando en este punto, es muy fácil de obtener, es relativamente fácil de comprender, pero también puede darse el caso de que difícilmente tenga representatividad. Hay que tener en cuenta ciertas características de mi variable para saber qué tan representativo puede o no ser esta medida descriptiva. ¿A qué me refiero con ello? En este caso, nosotros cuando hablamos de las horas extra que reportaron los obreros de una fábrica durante un mes en concreto, estamos hablando en primera instancia de una variable que es completamente estática. Es decir, es una fotografía de un suceso que ocurrió hace algunos meses y que ya no va a tener ninguna variabilidad. Es algo que quedó en el pasado y tan, párale de contar. Es decir, otra vez estamos hablando de una variable completamente estática. Otro aspecto muy importante que tenemos que considerar es el peso específico que tiene cada una de las observaciones que nosotros recabamos durante nuestro muestreo. ¿A qué me refiero con ello? Aquí tenemos 60 obreros que son los que trabajan en la fábrica en cuestión, y por otra parte tenemos la contabilización de cuántas son las horas extra que nos reportaron cada uno de ellos. Hay que considerar una cosa muy importante: ¿es más importante el obrero 1 que el 2 o todos son exactamente iguales? Bueno, para efectos del estudio que nosotros estamos teniendo en cuenta, es tan útil y tan importante la información que me reporta el obrero número 10 como la que me reporta el obrero número 15 o 16. Es decir, no importa más un obrero que el otro, todos son exactamente iguales, todos tienen el mismo peso, y de alguna manera para mí es tan importante la opinión de uno como la opinión del otro. Entonces, si yo tengo por una parte una variable que es completamente estática porque no cambia, es una fotografía de un hecho consumado en el pasado, y por otra parte me doy cuenta que la ponderación, es decir, el peso específico o la importancia de todas las observaciones es la misma, entonces el promedio o media aritmética es una buena solución. Si yo viera, por ejemplo, en otro ejemplo como el que voy a poner aquí, si estamos hablando de otro tipo de datos, otro tipo de variables provenientes, por ejemplo, de una variable que es particularmente sensible para muchas personas, como es la inflación. En la inflación, desafortunadamente, hay mucho desconocimiento y mucha ignorancia en cuanto a cómo se obtiene ese indicador. ¿Es un promedio la inflación? Sí, definitivamente sí es un promedio. Sin embargo, vamos a pensar, por ejemplo, en una fruta como es el limón.
Ese limón, cuando la gente va a comprarlo al supermercado y se encuentra barato, puede llegar a costarnos hasta 10 pesos el kilo. Sin embargo, puede llegar a tener incrementos en precio hasta del 300%, dependiendo de la estación del año, dependiendo de la oferta y de la demanda y de algunas otras características, podemos observar que el precio de ciertas frutas y verduras, sobre todo, puede ir variando de un periodo a otro y de una manera bastante dramática. Otro aspecto, otro ejemplo pudiéramos considerar nosotros a lo mejor que les gusta el jitomate, en donde vamos a considerar un precio también de 20 pesos y que este crece a razón de un 250%. Si a nosotros nos reportan que el índice nacional de precios al consumidor, es decir, el INPC, que es el indicativo de la inflación, se ubicó en un mes en un 5% a tasa anualizada, pues es bastante lógico pensar que las personas nos están engañando cuando nos hablan acerca de ese 5%, siendo que en el súper, para comprar limones me gasté un 300% extra con respecto al mes pasado y un 250% en el caso del jitomate. Entonces, obviamente visto así, se presta a pensar que es una tomada de pelo el indicativo que nos reporta el INEGI mes a mes. ¿De acuerdo? Lo que hay que tomar en cuenta es que efectivamente se debe de considerar un promedio del incremento en precios. Si yo tomo el promedio aritmético, y para ello me voy a valer de Excel, ese promedio aritmético es del 275%, lo cual se encuentra bastante, pero bastante alejado de ese 5% que me reporta el INEGI. Aquí el truco consiste en averiguar y en conocer perfectamente bien cómo se constituye este número índice que es el indicativo de la inflación. De entrada, número 1, considera el incremento que tiene una canasta de bienes y servicios, no una canasta básica. Una canasta que contempla bienes y servicios de consumo personal y familiar por un periodo de tiempo mensual. De tal manera que hay que considerar no solamente elementos como lo son los alimentos, sino que hay que considerar pues sí, los alimentos, pero también servicios como el transporte, la educación, la diversión, etcétera, etcétera, la salud, por ejemplo, medicinas y demás, para poder conocer cómo está integrado el 100% del consumo de las familias. De tal manera que el INEGI lo que considera es lo siguiente: del 100% del gasto que efectúa una familia promedio de 4 personas a lo largo y ancho del país, ¿sí? Vamos a considerar que esa familia tiene un gasto mensual de 10,000 pesos. Vamos a ver cómo distribuiríamos ese gasto promedio mensual. Por ejemplo, en limones, vamos a pensar que una familia promedio consume, bueno, y lo voy a hacer para acá, consume aproximadamente, vamos a pensar, que consume 3 kilos de limón. 3 kilos de limón a un precio unitario de ¿cuánto? De 10 pesos. Entonces, el consumo total sería de 30 pesos. Esos 30 pesos que consumen en limones tuvo un incremento del 300%. Pero así como consumió limones, también consume jitomate. Vamos a pensar que aquí el consumo fueron 4 kilos a 20 pesos, es decir, 80 pesos de su gasto mensual se va en jitomates y ese
consumo tuvo un incremento del 250%. Pero así como hay precios que suben, también hay que tener en cuenta que otros, como por ejemplo lo podría ser la telefonía móvil, esa persona que consumió frutas y verduras, pues también consumió alguna renta de un plan celular o carga de sal. Eso, si se dan cuenta, derivado de las últimas reformas que se dieron en materia de telecomunicaciones, tuvo no un incremento, sino una caída en precio, aproximadamente de entre un 45 hasta un 50% del monto total de la facturación que antiguamente se venía haciendo, porque se eliminó el roaming, se eliminó la larga distancia y otro tipo de cobros que anteriormente se hacían y que hoy por hoy la verdad es que han quedado sin efecto. Entonces, aquí lo importante es considerar que aproximadamente una familia, vamos a pensar que hizo un consumo de ¿cuántos planes? De tres planes o 3 diferentes teléfonos celulares que tiene que mantener. Vamos a pensar, me voy a ir bajo, en realidad bajo, un consumo neto, vamos a pensar que no es unitario, sino neto, de 400 pesos. Por esos 3 planes creo yo que no está tan disparatado ni tan fuera de lugar, puede ser representativo, y eso tuvo un decremento del 50%. Vamos a calcular la inflación para esta familia considerando estos 3 diferentes gastos. Si yo saco el promedio aritmético del incremento en precios que tuvo, fue del 167%. Estoy muy lejos de ese 5% que me reporta el Banco de México. Pero hay que tener en cuenta algo, solamente 30 pesos de esos 10,000 que gasta la familia mes a mes, creció en un 300%. Solamente 80 pesos crecieron al 250, mientras que un consumo más fuerte de 400 pesos decreció en un 50%. ¿Qué es lo que tengo que sacar? Un promedio, sí, pero un promedio ponderado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que está gastando esta familia en limones que en telefonía móvil. Para sacar esa ponderación, tengo que sacar la proporción que representan esos 30 pesos respecto a 10,000, que es lo que consume. De tal manera que al convertirlo a expresión porcentual vemos que solamente el 0.30% del consumo creció el 300%. Hago el mismo procedimiento para los otros 2 elementos y me doy cuenta que el 0.80% de su consumo creció el 250, mientras que el 4% de lo que gasta decreció en un 50%. Ahora lo que me falta hacer es obtener la ponderación de ese incremento inflacionario. Si el 0.30% de mi consumo creció el 300%, para obtener esa ponderación lo que tengo que hacer es multiplicar ambas cantidades. El 0.8% creció un 250%, las multiplico y me da esta cantidad. Hago lo mismo con el teléfono celular y lo que podemos ver hasta este punto es que tengo 2 cantidades positivas, pero vean, lo que me está diciendo aquí es que, lo voy a convertir todo a expresión porcentual, lo que me está diciendo aquí es que ese incremento tan escandaloso, el 300% en el precio del limón, únicamente contribuye con el 0.90% para la inflación de esta familia. El 250% que hubo en el incremento del jitomate corresponde al 2% únicamente de inflación para esta familia, que se netea completamente con la disminución que hubo en el consumo de telefonía celular. ¿Por qué? Porque destina una mayor cantidad al uso de telefonía móvil que al consumo de jitomates. Para obtener finalmente la inflación, que sería un promedio ponderado,
lo que tengo que hacer es sumar esas cantidades. De tal manera que esos incrementos tan rimbombantes del 300 y el 250% en realidad se resumen a un 0.90% de inflación para esta familia. ¿Todo por qué? Porque esos tres consumos evidentemente no guardan la misma proporcionalidad entre sí. Hay unos que son mucho más importantes que otros. Y bueno, si lo que yo quiero hacer es determinar mi inflación familiar o personal, lo que tengo que hacer es ver en qué se me va el 100% de mi gasto mensual y considerar los incrementos o decrementos que hay en los precios que me dan mis proveedores. Hago este procedimiento, calculo la ponderación, finalmente sumo y obtengo precisamente este dato de la inflación, que lo que me dice es a qué pasos va creciendo mi nivel de vida. Ahora bien, puede darse el caso de que probablemente yo tengo una variable que es sumamente cambiante. Para tal ejemplo voy a hablar acerca de la paridad cambiaria peso con respecto al dólar. Quienes saben de finanzas conocen la importancia de poder contar con un pronóstico más o menos adecuado, más o menos verídico con respecto a cómo preestablecer una paridad cambiaria a futuro. Para ello saben que algo muy recomendable es obtener datos históricos referentes a 30 días. Generalmente siempre se pueden utilizar esos 30 días como medida de referencia. De tal manera que si estamos hablando que hoy estamos, el día de hoy es 4 de marzo, hoy es 4 de marzo del año que sea, eso no importa, mis 30 días van a estar representados precisamente a partir del 4 de febrero, 5 de febrero, hasta el día 3 de marzo. Aquí yo tengo esos 30 días, bueno, que en este caso no van a ser exactamente 30 por la cuestión de que febrero tuvo 28 días, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que es un mes ordinario de 30 días y que aquí tengo esos 30 días. La paridad cambiaria de estos días es la que voy a poner a continuación. Aquí tengo una paridad cambiaria de 18.25 y bueno, vamos a pensar que de aquí se mantiene más o menos constante, cosa que no pasa, pero bueno, vamos a pensar que se mantiene oscilando en torno a esos valores, y esto para darle mucha celeridad al asunto, ¿de acuerdo? Pero que a partir del día 18 de febrero vemos que esa dinámica derivada de un acontecimiento del exterior cambia y da un salto bastante fuerte de 50 centavos de un día para otro. Para el día siguiente la cosa no para de empeorar y la tasa cambiaria se va a 20.23, luego sube a 20.27, llega a estar hasta en 21 pesos, luego en 21.20, 21.16 y se estabiliza en torno a los 21.10 para los próximos días. Aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a tener en cuenta. Bueno, si yo quisiera pronosticar la tasa cambiaria para el día 4 de marzo, voy a tomar como referencia, pues sí, probablemente ese promedio de las observaciones correspondientes al pasado mes, en donde si ustedes se dan cuenta, bueno, pues me sale una tasa cambiaria de 19.98, que probablemente no sea muy representativa, porque lo que estamos viendo es que la inercia es más bien que el dólar empieza a crecer en cuanto a precio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí
una primera reflexión. Número 1, los datos correspondientes al último periodo, es decir, justamente el que se empieza a apreciar a partir del día 18 para acá, guardan un mayor peso que los primeros datos, los datos más lejanos, porque estamos hablando de dos dinámicas completamente diferentes. Antes del 18 de febrero tenía un comportamiento el tipo de cambio, el precio del dólar, y después del día 18 vemos que empezó a crecer a pasos más agigantados. ¿De acuerdo? Entonces, el promedio aritmético en este caso no me serviría mucho porque, como ustedes se pueden dar cuenta, me va a dar un valor inferior a los últimos hechos registrados. Aquí también tendría yo que aplicar una ponderación y darle un peso más fuerte a estos últimos días, por ejemplo, que de ese promedio, en vez de que cada uno de ellos valga 1 entre 30, a lo mejor le voy a dar un peso del 60 o del 70% a esas paridades cambiarias, más un 30% de todos los datos anteriores. Ahora también hay que tener en cuenta otra cosa, que aquí yo tengo una variable que es completamente dinámica, es decir, que todos los días se va actualizando. De tal manera que para el día siguiente, es decir, para el 5 de marzo, yo voy a considerar otros 30 días, pero ya otros 30 días en donde voy a dejar completamente fuera la información más vieja, el dato más viejo, que en este caso corresponde al 4 de febrero. Ahora mis 30 días van a partir del 5 de febrero. Aquí ya saqué uno, pero voy a incorporar también otro. El dato histórico que tengo del 4 de marzo. ¿Sí me explicó? De tal manera que lo que yo estoy viendo es que tengo una variable dinámica y lo que me va a servir aquí es un promedio que se conoce con el nombre de promedio móvil. Lo que implica es que siempre voy a considerar las 30 observaciones, pero cada día, como va avanzando y voy teniendo un nuevo registro, un nuevo dato, voy a dejar afuera el que ya no me sirva, el más viejo, y voy a incorporar uno nuevo que es el más reciente, que es el del día de ayer. Esto es sumamente útil, este modelo del tipo de cambio del promedio móvil, para cuando yo estoy elaborando el presupuesto en una empresa. ¿Por qué? Porque en la práctica, hablando de que la teoría y la práctica son muy diferentes, como siempre les he dicho, efectivamente, y la práctica se tiene que adaptar a la teoría en este caso, los presupuestos se sacan generalmente entre los meses de octubre, noviembre o diciembre en una empresa. Entre otras cosas, yo evalúo el volumen de ventas o la paridad cambiaria que va a tener el peso frente al dólar con la información que yo tengo de 3 o 4 o 5 años en el mes de octubre o de noviembre. Ahora bien, en noviembre del 2017, por poner un ejemplo, yo hago el pronóstico de todo lo que voy a vender durante el 2018. Elaboro mis cédulas presupuestarias, digo cuánto voy a vender en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo y en todos los meses desde enero hasta diciembre. Ahora bien, llega el mes de enero. En enero probablemente, o lo más seguro que vaya a suscitarse, es que lo que yo tenía pronosticado que se iba a vender, pues en realidad voy a tener un cierto fallo. ¿Por qué? Porque pues hay ciertas circunstancias que yo no tomé en cuenta y que evidentemente van a alterar en algo el pronóstico que yo tenía. Probablemente vendí más o vendí menos. A lo mejor obtuve nuevos clientes o por el contrario, perdí una cuota de mercado porque apareció un nuevo competidor en escena y pues ya estoy vendiendo menos. ¿De acuerdo? Ahora bien, para febrero, si yo consulto mi viejo presupuesto, voy a tener una cifra que probablemente nada tenga que ver con el nuevo escenario. Porque si en enero, por ejemplo, apareció un nuevo competidor y ese competidor ya me quitó una cuota importante de mercado, pues entonces ya voy a vender mucho menos de lo que originalmente tenía presupuestado. Sin embargo, como elaboré el presupuesto en octubre o en noviembre, antes de que yo tuviera ese conocimiento y de ahí jamás volví a tocar esa cédula presupuestaria, pues ya todo mi presupuesto desde enero hasta diciembre está mal. Lo que tengo que hacer es revisar nuevamente el modelo de pronóstico.
quitar los datos más viejos porque ya no me sirven y agregar al modelo de pronóstico los datos del mes de enero. ¿Por qué? Porque es el nuevo dato histórico que ya tengo. En consecuencia, con ese nuevo dato que ya conozco en el mes de febrero de las ventas de enero, voy a modificar las ventas de marzo, abril, mayo y todos los meses subsecuentes. De tal manera que cuando yo vaya a mitad de año ya tengo 6 datos históricos nuevos que corresponden a la primera mitad del año y que por supuesto tengo que incorporar mi modelo de pronóstico para poder actualizar el pronóstico de ventas del segundo semestre del año. Pasa lo mismo con el tipo de cambio. Obviamente en noviembre de este año no tengo ni la más remota idea de lo que va a pasar en mayo o en septiembre del próximo año. De tal manera que los pronósticos que tengo son meramente anecdóticos y no me sirven absolutamente de nada, porque ese pronóstico se elabora una vez en el mes de octubre o noviembre y jamás se vuelve a revisar a lo largo del año. Por eso lo importante es considerar no un promedio aritmético, sino un promedio móvil, porque en este caso la variable que yo tengo se va adecuando, va evolucionando con el paso del tiempo y bueno, tengo que dejar fuera cierta información y tengo que ir incorporando otra información nueva que se va suscitando conforme va avanzando el año y se van dando las ventas. Ahora bien, si es mucho más representativa la información de la última semana, no de todo el mes, ¿por qué? Porque, por ejemplo, como lo veíamos en el caso del dólar, a partir del día 18 se marca una nueva inercia en esa paridad cambiaria. Bueno, pues a partir del día 18 entonces voy a hacer una mezcla entre lo que es un promedio ponderado y un promedio móvil para poder hacer mi proyección del tipo de cambio esperado para el próximo mes. O para el próximo día, perdón. En moraleja, en la vida empresarial, lo único que sabemos calcular son promedios aritméticos, los cuales nunca o casi nunca tienen una representatividad importante. Otro ejemplo muy sencillo es en mis calificaciones académicas, ¿no? Tengo 3 materias, tengo contabilidad, finanzas y costos. Vamos a pensar, o bueno, voy a poner aquí matemáticas. Vamos a pensar que contabilidad tiene una carga horaria de 12 horas, o créditos, mejor dicho. Esa es la materia más importante de ese semestre. En finanzas estoy llevando únicamente 8 horas y matemáticas 4 horas porque no es una materia tan importante en este plan de estudios. En nuestro modelo educativo, vamos a pensar que tengo una calificación aquí de 7 porque me costó un profesor bastante pesado. En finanzas pues no me fue tan mal y saqué un 8, mientras que en matemáticas saqué 10. En la práctica, para calcular mi promedio, lo único que tengo que hacer es simple y llanamente obtener el promedio aritmético de las 3 calificaciones que obtuve, que en este caso el promedio de un 8.33 me alivianó bastante haber sacado 10 en matemáticas y eso vino a amortiguar, además le voy a poner 6, vino a amortiguar dramáticamente el 6 que saqué en contabilidad. Siendo que en honor a la verdad le dediqué mucho más tiempo a contabilidad que a matemáticas. Lo correcto sería sacar la proporcionalidad que representa en cuanto a créditos del total de esos 24 créditos, la mitad corresponde a contabilidad. El 33% a finanzas y solamente el 17% para matemáticas. De tal manera que si obtengo la ponderación de esa calificación, que se obtiene al multiplicar la proporción por la calificación que obtuve en cada materia, voy a tener un promedio ponderado considerando las horas
que le dediqué a cada una de mis materias. Y ese promedio ponderado baja hasta 7.33, que es mucho más representativo en función, como lo comentamos, al esfuerzo, a las horas dedicadas para la materia de contabilidad, que representan el triple de lo que le dediqué a matemáticas. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del promedio de la maestría, esa fotografía del pasado en realidad se va actualizando, es decir, es una variable también dinámica, porque lo del primer semestre para el segundo, bueno, se va acumulando. No van cambiando, pero se van acumulando nuevas materias, en consecuencia también van cambiando absolutamente esos promedios. Se tienen que considerar entonces que es un promedio móvil, en este caso un promedio, no voy a ir quitando las más viejas, sino simplemente voy a ir actualizando con datos nuevos, y el deber ser sería que yo considerara también una ponderación, es decir, una mezcla entre unos y otros. ¿De acuerdo? Y bueno, esa es la explicación de lo que es la media, que es nuestra primera medida descriptiva.